Bueno, una vez más, el gobierno del presidente Gustavo Petro deja completamente claro que este gobierno del cambio, que el primer gobierno progresista y de izquierda, tiene todo el espacio y, por supuesto, las puertas abiertas para hablar y dialogar con los diferentes sectores. En este caso, el último sector con el que el presidente Gustavo Petro, también allí con diferentes ministros, se sentó a dialogar fue el sector de los transportistas, de los camioneros, debido a ese paro que protagonizaron durante 5 días y en el que hay que resaltar profundamente cifras que no mencionan los medios tradicionales de comunicación, y es que no hubo muertos, no hubo lesionados, no hubo desaparecidos y mucho menos hubo lesionados oculares, cosa que sí ocurrió anteriormente en el gobierno de Iván Duque y también en el gobierno de Juan Manuel Santos, cosa que claramente pues no mencionan los medios tradicionales de comunicación porque ellos están más ocupados en poder tergiversar toda la información para que las personas se vayan en contra supuestamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero pues está quedando más que claro que no es así y que con estos resultados que está dando el presidente y el gobierno nacional, las personas están más a favor de este gobierno que nunca antes. Sin embargo, pues personas como María Fernanda Cabal, que utilizan sus redes sociales y por supuesto todas las plataformas habidas y por haber para poder desinformar, y no solamente sus plataformas, sino que ahora también a través de los medios tradicionales de comunicación que les dan espacio y les dan cabida para que hablen sin pensar, para que ni siquiera conecten las neuronas antes de hablar, pues queda completamente claro en esas entrevistas que ellos no están con el pueblo, sino que por el contrario están del lado de las empresas, del lado de los grandes transportistas, de los que siempre se han quedado con la plata. Y eso fue lo que le dejó claro el representante Alfredo Mondragón por el Partido del Pacto Histórico en esa entrevista que se dio con la W, pero ya vamos para allá. Antes de que ustedes escuchen esa entrevista, quiero que leamos este trino del presidente Gustavo Petro, en donde en efecto celebró que de la manera más pronta y rápida se llegó a un gran acuerdo con los camioneros para que pudieran levantar el paro y por supuesto despejar varias vías en nuestro país. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X escribió: hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática, completamente. Este último párrafo, esta última frase que menciona el presidente Gustavo Petro, también por supuesto todo el agradecimiento y felicitación a la fuerza pública, porque en efecto en ningún momento hubo lesionados en este paro de los camioneros durante 5 días. Imagínense ustedes, ya en 5 días en el gobierno pasado de Iván Duque habían ya personas desaparecidas, habían en este caso personas con heridas oculares, personas que perdieron su vista, personas desaparecidas, en fin. Pues bueno, para continuar quiero que recordemos incluso este video que publica también aquí el presidente Gustavo Petro frente al señor Henry Cárdenas. Él es el presidente de Fedetranscarga, una de esas empresas que salió a movilizarse en el paro. Él era uno de esos supuestos líderes, pero quiero que ustedes le presten muchísima atención a este video, porque en este video él aparece allí descaradamente en una de esas manifestaciones de la oposición, haciendo ese típico llamado de la derecha y la oposición de este país al fuera Petro. El presidente publicó: ¿por qué en ellos se juntan el deseo de atraso para Colombia con el odio? ¿Por qué viven de la renta multimillonaria que les genera los gobiernos que eligen y financian? Los pobres que se frieguen, Colombia no les importa, totalmente. Con este tipo de personas quedó completamente claro que este paro no pertenecía a los transportistas minoritarios, sino a las grandes empresas, a las élites, a la oposición y sobre todo al uribismo. Escuchen por favor. Tampoco vamos a permitir que ese tal tren, ese cuento que le quiere meter a toda Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos. ¡Buenos Petro! ¡Buenos Petro!
¿Saben ustedes por qué él mencionó ese tema del tren? Porque claramente si se sigue con este proyecto del tren o de los trenes en diferentes partes de nuestro país, se les va a acabar ese negocio que tienen allí con los transportadores y con los camioneros. Escuchen ustedes lo que él mencionó de los trenes. Tampoco vamos a permitir que ese tal tren, ese cuento que le quiere meter a toda Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto. Estas son las mentiras del uribismo y de la oposición. Beto Coral, de hecho, también hizo referencia a este señor y él escribió: este es Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, que no venga a decir que está representando a los camioneros del país cuando realmente su único interés es político. Totalmente de acuerdo. Quiero que escuchemos al representante Alfredo Mondragón, en donde en efecto se refirió al levantamiento del paro, pero adicionalmente frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde solicitó las investigaciones debidas para saber si en efecto a los camioneros, a los transportadores minoritarios se les estaba pagando lo que era. Alfredo Mondragón escribió: las élites del transporte promovieron un paro para bloquear a Gustavo Petro y al país, y ahora conductores y Petro harán a esas élites responder. Hermoso. Escuchen por favor. Debería reflexionar sobre el paro camionero. Si fue un paro efectivamente del pueblo, si eran los intereses del pueblo, o si como muchos sostuvimos y sostenemos es que era un paro básicamente promovido por unas élites que dominan el sector del transporte y que llevaron a buena parte de sus trabajadores y a empresarios que tienen unos cuantos vehículos afiliados a sus empresas a que los llevaran básicamente a bloquear las calles. Pero creo que fue un paro sin pueblo, y un paro sin pueblo es débil. Porque lo que hacen estos sectores es pretender utilizar los intereses de la población, el interés político de la población, para tratar de justificarse básicamente por debajo, que le reconozcan sus intereses, y que hay siempre intereses que no son justos. Y es que no es justo que el tema del combustible termine siendo un instrumento básicamente para que con recursos públicos de los impuestos de la sociedad terminen entregándole a ellos casi que unos subsidios a esos combustibles, y que dicen que no, que es para proteger que no suban los precios de los alimentos, que transporten, pero mentira, eso es lo que menos le interesa, y tampoco le interesan realmente las garantías de los pequeños transportadores que tienen 1, 2, 3 vehículos y que los tienen que afiliar a esas otras empresas grandotas, y que esas empresas terminan intermediando los negocios para poder transportar y se quedan con una parte onerosa. Así que creo que el presidente Petro no es una amenaza, sino que hace un llamado a la DIAN, a la Superintendencia de Transporte, para que revise si estas empresas están pagando efectivamente lo que corresponde a esos pequeños transportadores, y minutos después decidieron levantar el paro. Bueno, es la fragilidad de un paro que creo yo no tiene contundencia ni tenía justicia, por eso no fue acompañado por el pueblo, pero creo que puede ser un aprendizaje muy grande, que lo conversemos en la casa. Completamente de acuerdo con las palabras de Alfredo Mondragón, porque hay personas como la senadora María Fernanda Cabal, tal cual ustedes están viendo allí en pantalla, pues sigue utilizando en este caso sus redes para difundir mentiras, incluso aún cuando el presidente ya había anunciado ese levantamiento del paro por parte de los camioneros. María Fernanda Cabal escribió: gran noticia, el sector transporte debe ser escuchado y proceder a revisar la fórmula de costos del diésel. El transporte de carga es la fuerza vital de la economía de este país. No puede ser que a Petro le quede más fácil hablar con terroristas que con los transportadores. Si ustedes tienen el tiempo, si ustedes lo quieren hacer, ingresen por favor al X, o antes Twitter, de María Fernanda Cabal, y van a ver la cantidad de escritos en donde ella menciona esto. O sea, no tiene otro discurso, siempre es el mismo, de que supuestamente el presidente Gustavo Petro se reúne más con los terroristas que con los transportadores o con el pueblo. Realmente indignante lo que hace María Fernanda Cabal a través de su cuenta de X, a través de sus redes, pero también lo que menciona a través de los medios tradicionales de comunicación. Quiero que le prestemos muchísima atención a esta entrevista, a este debate que se dio entre María Fernanda Cabal y Alfredo Mondragón, y vamos a iniciar primero escuchando a María Fernanda Cabal. Es difícil, yo sé, es supremamente complicado, tenemos que aguantarnos el hecho de escuchar a esta señora, pero tenemos que escucharla para entender la respuesta del representante Alfredo Mondragón, y además presten mucha atención a la pregunta que le hizo la periodista y la manera tan, mejor dicho, me ahorro mis palabras,
como lo mencionó y lo respondió María Fernanda Cabal. Escuchen, por favor. Senadora María Fernanda, quiero regresar con usted e insistirle en una pregunta que le hacía mi compañera Laura Daniela al principio, y es su presunto vínculo con el señor Henry Cárdenas. ¿Es usted cercana al señor Henry Cárdenas? ¿Está usted detrás o aliada con él para este tema del paro, para promover estos bloqueos? Henry Cárdenas, el que vimos anteriormente en ese video allá en la Plaza de Bolívar, hablando de que supuestamente en malos trenes, que se iba a solicitar más dinero, que fuera Petro, ese mismo. Ay, no, por favor, o sea, esa pregunta no tiene sentido. Yo conozco a los dirigentes gremiales. Me impresiona es el afán de Petro de poner a sus bodegueros pagados con la plata de los colombianos. A buscar fotos, esa foto es de 5 años. Algo por decir. Fueron muchos, miles los colombianos que a través de redes sociales publicaron esa fotografía con el señor Henry Cárdenas, en donde en efecto aparece María Fernanda Cabal abrazada con ese señor. Y que adicionalmente eso no quiere decir que entonces a los colombianos nos estén pagando por visibilizar lo que posiblemente pudo haber detrás de ese paro camionero. Además, bien bonita, creo que se lo voy a agradecer porque la voy a publicar por todos lados. Y Henry se ve más joven también. Yo soy invitada con frecuencia a muchos eventos gremiales, no puedo ir a todos. Y para que lo sepa el señor Mondragón, uno de los invitados a los eventos gremiales es César Pachón, el hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural. Pregúntele si él va a estas reuniones de los transportadores. El transporte es la esencia de la circulación de la economía, como la circulación de la sangre. Eso lo entendió el vandalismo y la izquierda para bloquear un país como lo hicieron, donde participó el señor que está al otro lado de la línea telefónica, destruyendo Cali, destruyendo el Valle del Cauca. Y si aquí hubiera justicia, él debía estar preso, no diciendo barrabasadas. Ojalá algún día salga con votos propios y no en una lista cerrada donde le regalaron su curul. Ok, entonces quiere decir que también las personas de derecha, uribistas y de oposición que apoyaron a los transportadores, entonces también deberían estar en la cárcel, ¿no? Según, en este caso, esa objetividad de María Fernanda Cabal. Sí, representante Mondragón, ¿a usted no le parece que el pacto histórico y el gobierno mismo está cayendo en lo mismo que cuestionaron durante el pasado paro nacional, y es estigmatizar de cierta forma la protesta social, calificar a todo el que participe en la protesta como alguien que tiene un interés de carácter político, y de pronto están haciendo oídos sordos a unas preocupaciones que pueden tener pues validez y que son también de sectores que se están viendo impactados por la situación en el país, más allá del debate técnico y de la responsabilidad que tiene el gobierno con este incremento en el precio del diésel? ¿Usted no cree que están estigmatizando esa protesta social que tanto defendían cuando ustedes están en la oposición? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque la pregunta va con una afirmación. Usted está afirmando algo que yo creo, que los sectores de poder en el periodo cuando hubo el estallido social estigmatizaron la protesta social del estallido social, como acaba de hacerlo la senadora Cabal. La senadora Cabal cree que a mí me deberían tener detenido y que la justicia debería tenerme preso por haber participado del estallido social. Entonces yo comparto con usted de que ellos lo que hicieron fue una estigmatización, una persecución contra los que estuvimos en el paro. Pero fíjense ustedes, ellos que dicen defender las instituciones no quieren reconocer que la policía, a través de la revista Semana, hicieron todo tipo de montajes en mi contra, señalándome de falsas acusaciones de que yo había destruido la ciudad, que había quemado, y a través de tutela, en segunda instancia, le tocó a la policía ofrecerme disculpas para rectificar toda la mala información que se había dado en Semana a través de un comandante de la policía. Pero como la señora Cabal dice defender las instituciones, pero le vale hongo, disculpen ustedes el término, pero es así, a ella le vale hongo la responsabilidad de defender las instituciones o respetar las instituciones, pues tiene que saber que la policía me ofreció excusas porque me acusaron de manera indebida y sin ninguna prueba. De tal manera que yo no entiendo por qué le arde tanto a la doctora Cabal de que yo sea hoy congresista, porque ella cree que los únicos congresistas tienen que ser los cañeros, los monopolios empresariales o los que han tenido vínculos con sectores de crimen. No, entonces yo en este caso lo que creo es que si hay una intencionalidad es de que el pueblo colombiano sepa la justeza de las reivindicaciones públicas. Si es justo en el estallido social que la gente reclamara en las calles porque había una reforma tributaria que le iba a aumentar los impuestos, no a los grandes ricos, sino a los impuestos indirectos. Don Alfredo, Pero termino, Julio. Es que estamos hoy. Parte de la respuesta allí de Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, pero adicionalmente quiero que ustedes escuchen también esta intervención pequeña ya para ir casi finalizando este video de lo que también el representante le respondió a María Fernanda Cabal. Contundente y sobre todo con respeto. Escuchen. Es la discusión y es la paja o la mentira de la senadora Cabal, es pretender a nombre de supuestamente los intereses de los sectores populares y de la gente del común querer es defender los intereses de
monopolios y oligopolios empresariales. Entonces, que no diga paja la senadora Cabal diciendo que le duele mucho la ciudadanía y el costo de vida, y que vean los impuestos, y cuando empieza a hablar de impuestos, son impuestos básicamente a los grandes emporios económicos que deberían tributar para contribuir al desarrollo del país. Porque recuerden ustedes que hoy los petroleros logran que la Corte Constitucional y los mineros que les permitan hacer deducción de regalías con impuesto de renta. Entonces esto es una discusión muy seria. Cabal debería decir claramente que ella no le gustan los impuestos, pero para super ricos, que ella sí le gustan los impuestos es para la gente del común. Los subsidios, ¿no? Los de derecha, la oposición y los uribistas hablan y pregonan que por qué se tiene que subsidiar a las personas, que por qué se tiene que subsidiar al pueblo colombiano, pero en este caso, cuando se trataba de un subsidio que estaba beneficiando a los grandes camioneros por medio del precio del diésel, entonces ahí sí salieron todos los uribistas a decir que cómo es posible que les van a quitar el subsidio. Es decir, para ese tipo de subsidios a ellos sí les gusta. Ella debería decir eso claramente, pero como se dan es una maña, la senadora Cabal se da es una maña queriendo manipular el interés popular para tratar de justificar, son beneficios para los privilegiados, y entonces termina echando cuentos de que es que Petro tiene un arma de guerra, acaba de decir que los bloqueos, pero cuando estaban los bloqueos y las manifestaciones de los sectores populares y multitudes en las calles, les decían que eran vándalos, pero ahora ¿cómo son sus jefes en los cuales ella vaya a hacer campaña en sus eventos y en sus congresos de esos sectores de élite? Ahí sí le parece que son pobres empresarios que no tienen con qué comer, pobrecitos, cuando lo que le están reclamando los verdaderos transportadores, los que van y trasnochan, los que recorren las calles, es que por qué la normatividad actual les impone a ellos un manifiesto de carga, le imponen unas pólizas de seguro de tránsito de carga que no la pueden asumir ellos, o que incluso las aseguradoras no se lo venden a ellos, y les imponen a los transportadores tener que afiliarse a esas federaciones de ellos, y terminan cobrando en una intermediación que los despoja realmente de la riqueza y los llena y terminan atrapando todas las garantías o las posibilidades de financiación del Estado. Y que por eso el presidente Gustavo Petro solicitó la debida investigación para determinar si en efecto a los pequeños camioneros, a los pequeños transportistas se les está pagando lo que se les debe pagar. Entonces yo creo que el país cada vez está encontrando más sentido en cómo la política tradicional de la señora Cabal, que le dice que no le gusta el Estado, no le gusta el Estado para cuando garantiza derechos sociales, pero le gusta mucho el Estado. Señor, mire, ustedes lo dejan hablar a él, ustedes lo siguen dejando hablar a él, que no interrumpía. Y no, es que yo me voy a encargar de darle difusión a sus lecciones de economía. Usted da vergüenza, señor Mondragón. Permítame, representante y senadora, denme un segundo, por favor. Yo termino por esto. Representante, pero muy breve, por favor. Mucho miedo cuando la señora Cabal, en pleno entrevista, le manda a usted a callarme. ¿Cómo será cuando se vea con sus amigos, ¿ya?, que los quieran mandar a callar a nosotros, los que hemos hecho parte de un proceso de transformación? Yo lo que le digo al país es, el país se dé cuenta, cuando le manipulan sus intereses a la población del común, para terminar defendiendo el derecho a unas élites económicas. Y yo lo que creo permítame, representante, senadora, no se me desconecten, deme un segundito, es que a unas élites, a los verdaderos transportadores. El representante Alfredo Mondragón se lo dijo absolutamente todo. A la derecha, al uribismo y a la oposición de este país jamás les van a interesar, en este caso sí, los trabajadores, pero los trabajadores que de verdad se tienen que levantar a las 4 de la mañana, no como Miguel Uribe Turbay, que sale a través de videos diciendo que supuestamente se levanta a las 4 de la mañana, pero no precisamente a trabajar, sino a hacer ejercicio, preparándose para su primera media maratón. Esa es la realidad de la oposición de este país, que solamente busca beneficiar a las grandes empresas de Colombia. Pues bueno, con esta entrevista, con este gran debate que dio allí el representante Alfredo Mondragón, pues como siempre los invito a que por favor nos dejen sus comentarios, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos creciendo, a que le den like, pero sobre todo a que compartan esta información. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por supuesto, como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.